Bienvenidos una vez más a mi canal. Comparación entre el iPhone 12 y el iPhone 11 Pro Max en pleno 2023. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre esos dos dispositivos que solo se llevan un año de diferencia. Quiero hablar un poco sobre el color de estos dos teléfonos. Para empezar, el iPhone 11 Pro Max es en color dorado, como puedes ver aquí. Las esquinas o los bordes son bien brillantes y la parte de atrás es mate, mientras que el módulo de cámaras es un vidrio completamente transparente. En el iPhone 12 tenemos el color negro, pero no es negro completamente. O sea, una vez alguien me dejó un comentario de que no era negro azulado, que eso no existe, no sé qué, pues es cierto que no existe como nombre en sí. Pero si vemos bien, este no es un color negro completamente, es un negro como con un tinte azul, es como un negro medianoche. La parte de atrás está en cristal, mientras que el módulo de la cámara es un cristal mate. Para las esquinas sí es mate completamente. Tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas para el iPhone 12 y una pantalla de 6.5 pulgadas para el iPhone 11 Pro Max. Aquí más o menos para que vean la diferencia en cuanto a pantalla. En los dos teléfonos tenemos el notch, que sinceramente el notch en esos dos teléfonos son exactamente del mismo tamaño. En el iPhone 12 tenemos tecnología MagSafe, que eso lo que es que tenemos un anillo de imanes aquí atrás y podemos pegarles algunos accesorios. En el iPhone 11 Pro Max tenemos carga inalámbrica, pero no tenemos MagSafe. Entonces una vez alguien me dejó un comentario aquí mismo en YouTube que me decía que había visto una persona que tenía un iPhone 11 que no tiene MagSafe, pero que ve que pega algunos accesorios. Eso es porque hay algunas fundas diseñadas para el iPhone 11, para el iPhone 10S, para el iPhone 10S Max, para el iPhone 11 Pro Max y estos iPhones que no tienen MagSafe. Entonces hay unas fundas que tienen estos anillos que tiene el iPhone 12 y ahí pueden pegarle los accesorios. Entonces por eso cuando veas a alguna persona que tenga un iPhone 11 que tenga cargador MagSafe pegado en la parte de atrás o alguna cartera o algo así, pues ya sabes por qué es. Vamos entonces ahora a hablar un poco sobre las pantallas que tenemos en estos dos teléfonos. Como ya les había dicho, pantalla de 6.1 pulgadas para el iPhone 12 y 6.5 pulgadas para el iPhone 11 Pro Max. Como puedes ver, se ve una pequeña diferencia. A pesar de que este video en YouTube no está en pantalla completa, vemos que de igual forma se ve un poco más en el iPhone 11 Pro Max que en el iPhone 12. Entonces, si hacemos la pantalla completa, si lo rellenamos completamente, vemos ahora sí como se aprecia mucho más el tamaño de pantalla que tenemos en el iPhone 11 Pro Max. Los dos son pantalla OLED a 60 Hz, no tenemos pantalla ProMotion, no tenemos 120 Hz ni nada de eso. Son simplemente pantallas OLED que tienen unos colores muy bonitos, un buen nivel de brillo. Vamos a subirle el brillo completamente para que más o menos se vea aquí en la cámara. En cuanto al nivel de brillo, no veo sinceramente ninguna diferencia. Los veo prácticamente igual de brillantes los dos. En cuanto a colores, sí veo una diferencia. Los colores en el iPhone 11 Pro Max son un poco más vivos, están como un poquito más saturados que los colores en el iPhone 12. De igual forma, los colores en el iPhone 12 también son muy bonitos. En las dos pantallas los colores son muy bonitos, las pantallas son muy buenas. Pero ciertamente veo los colores un poco más vivos en el iPhone 11 Pro Max. Ya hablando un poco sobre el sonido, los dos tienen doble parlante estéreo, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. El de abajo es el que más fuerte suena, el de arriba simplemente como para acompañar el de abajo. Vamos a escuchar aquí un pequeño ejemplo. Primero vamos a oír el iPhone 11 Pro Max. Y ahora vamos a escuchar al iPhone 12. Los dos suenan fuerte y claro, pero ciertamente el iPhone 12 suena un poquito más fuerte que el iPhone 11 Pro Max. No por mucho, pero pues suena un poco más fuerte. Y también el iPhone 12 tiene más bajos y más graves que el iPhone 11 Pro Max. Por ejemplo, la música en el iPhone 12 se escucha como con un poco más de boom boom, pero el iPhone 11 Pro Max tiene como ese tipo de sonidos un poco más suaves.
De igual forma, para escuchar música, ver películas, series, con cualquiera de los dos vas a estar bien, pero claramente con el iPhone 11 Pro Max, al tener una pantalla más grande, se va a disfrutar más todavía. En cuanto a software, los dos teléfonos tienen exactamente lo mismo. En el iPhone 12 tengo la última versión de iOS 17, en este momento vamos por la beta 5. Pero en el iPhone 11 Pro Max tengo iOS 16, todavía no he subido a la beta de iOS 17. Esto debido a que 4 aplicaciones de las que yo más utilizo no funcionan en versiones beta. Entonces por eso no puedo subir el iPhone 11 a las versiones betas de iOS 17. Pero como les digo, los dos teléfonos van a subir a iOS 17 sin ningún problema. Y en los dos teléfonos también tenemos exactamente lo mismo. Vamos a poder personalizar nuestro fondo de pantalla, vamos a poder colocar widgets, vamos a poder crear aquí nuevos fondos. Entonces vamos a poder programar que las fotos vayan cambiando aleatoriamente dependiendo del tiempo o dependiendo de si tocamos la pantalla o no la tocamos. Entonces van a ir cambiando. Vamos a tener estos fondos de pantalla de astronomía. Y como puedes ver, por aquí tenemos algunos planetas. También tenemos estos nuevos fondos de pantalla de caleidoscopio, que estos fondos de pantalla son de iOS 17. Si quieres ver un video completo sobre iOS 17, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas después de que te veas este video. En los dos teléfonos vamos a tener lo que es el Live Test. En los dos teléfonos, que ya siempre he hablado como de esto. En los dos teléfonos vamos a poder sacar imágenes, textos o vamos a poder realizar llamadas directamente desde la aplicación de fotos o desde la aplicación de la cámara. Vamos a tener la posibilidad de poder interactuar con los widgets. Ahora los widgets son interactivos. Entonces, si por ejemplo tengo un widget de música, ya simplemente con tocarle aquí donde dice reproducir, vamos a poder reproducir la música que estamos escuchando sin necesidad de entrar a la aplicación de la música. Eso también funciona con los podcasts. Anteriormente, al tocar en estos widgets nos entraba directamente a la aplicación de la música, pero como ya te dije, con iOS 17 ya no nos abre más la aplicación de la música cada vez que queramos escuchar algo. Ahora aquí hagamos un cálculo rápidamente de cuántas actualizaciones de software podrían tener cada uno de estos dos iPhones. El iPhone 11 Pro Max salió con iOS 13 en el 2019, ya pasamos a iOS 14, iOS 15, iOS 16 y vamos por iOS 17, ya llevamos 4 actualizaciones grandes. Pues prácticamente 4, porque ya en menos de un mes sale iOS 17 de forma oficial. Y normalmente los dispositivos de Apple actualizan de 5 a 6 años, así que falta iOS 18 y iOS 19. Calculo yo que al iPhone 11 Pro Max actualizaría hasta iOS 19. Mientras que el iPhone 12 salió en el 2020 con iOS 14, ya pasamos a iOS 15, iOS 16, iOS 17. Bueno, vamos por iOS 17, así que llevamos prácticamente 3 actualizaciones grandes. Así que como puedes ver, al iPhone 12 todavía le quedan unos 3 años más con actualizaciones. Actualizaría a iOS 18, iOS 19 y iOS 20. Como digo, esto es simplemente un cálculo, puede que sea más, puede que sea menos, eso no lo sabe nadie. Tenemos el notch en los dos teléfonos, que en este notch tenemos lo que es el Face ID. Tenemos Face ID de segunda generación en el iPhone 12 y Face ID de segunda generación en el iPhone 11 Pro Max. Sinceramente, en cuanto al Face ID, sí noto una pequeña mejora en el iPhone 12, teniendo más ángulos de desbloqueo. Por ejemplo, podemos tener el teléfono así tumbado en la mesa y nos va a desbloquear un poco más fácil, como puedes ver ahí. Pero en el iPhone 11 Pro Max como que le cuesta un poco más de trabajo. Entonces fíjate que ahí no me desbloquea. Si lo pongo un poco más derecho hacia mi rostro, ahí sí ya me desbloquea. Así que pues esa es como la única diferencia que he notado en cuanto al Face ID. Pero los dos funcionan muy bien, no importa si estás en algún lugar muy oscuro o si estás en algún lugar muy iluminado, te va a desbloquear de igual forma. Tenemos el procesador A14 Bionic en el iPhone 12 y el A13 Bionic en el iPhone 11 Pro Max. Los dos tienen 4 GB de memoria RAM. En cuanto al rendimiento, hay una pequeña diferencia. Vamos a mirarla aquí en Geekbench. Entonces, esta es una prueba de Geekbench que hice con iOS 17, beta número 5 en el iPhone 12. Tenemos para el single core 2107 y para el multicore 4777.
Recordemos que mientras más altos sean los números, mejor es el rendimiento. Mientras que en el iPhone 11 Pro Max tenemos lo que es 1177 para el single core y 4186 para el multicore. Pero recuerden que esta prueba en el iPhone 11 Pro Max es con iOS 16, ya que como les digo no puedo subir a la beta de iOS 17. Así que como puedes ver, en cuanto a la prueba de Geekbench, vemos que los números son más altos en el iPhone 12. Si venimos a mirar la prueba de Antutu en el iPhone 12, tenemos 942.116, por aquí te dejo los otros números por si quieres verlos. Mientras que en el iPhone 11 Pro Max tenemos 841.119, por acá te dejo los otros números por si también quieres verlos. Entonces, así como puedes ver, vemos que los números son más altos en el iPhone 12 y pues bueno, es que así es como debería de ser porque pues el iPhone 12 es un año más nuevo, tiene un mejor procesador, pero sinceramente esta diferencia en cuanto a números o en cuanto a rendimiento casi no se nota cuando lo estemos utilizando normalmente como siempre lo hacemos. Si vamos a entrar al Facebook, si vamos a entrar a WhatsApp, si vamos a entrar a YouTube, los dos abren muy rápido, con los dos no vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a rendimiento, los dos tienen un buen rendimiento al día de hoy, son bastante rápidos, son bastante fluidos. Ya en cuanto a juegos, con los dos vas a poder jugar sin ningún problema también. Ya he probado todos estos juegos que te estoy mostrando aquí en los dos teléfonos y sin ningún problema. Así que pues por parte del rendimiento vas a estar muy bien, al menos por unos años más, con cualquiera de los dos. Ahora entonces pasemos a hablar sobre las cámaras. Cámaras de 12 megapíxeles para el iPhone 11 Pro Max. Todas las tres cámaras son de 12 megapíxeles. La cámara gran angular, la ultra gran angular y la telefoto. Para el iPhone 12 tenemos cámara gran angular y ultra gran angular. No tenemos cámara telefoto. Pero la diferencia es que en el iPhone 12 tenemos modo noche en todas las cámaras, en estas dos, y en la cámara frontal también tenemos modo noche. Mientras que en el iPhone 11 Pro Max solo tenemos modo noche en la cámara gran angular, en las demás cámaras no tienen modo noche. Entonces ya por aquí en pantalla te van a estar apareciendo algunas fotografías y algunos videos que he hecho con estos dos teléfonos. Recuerda que las fotos y los videos que estás viendo en este momento están sin editar, exactamente así como las tomé, así mismo las están viendo ustedes en pantalla. Déjame saber acá abajo en los comentarios
cómo te parecen las fotografías y los videos que he hecho con estos dispositivos. Si te parecen buenas cámaras o ya no tanto, pues déjamelo saber. Pero en mi opinión, estas cámaras todavía tienen un buen nivel de detalle, tienen una buena calidad de imagen. Por las cámaras no creo que haya ningún problema. Claramente que las fotos en modo noche en el iPhone 12 son mucho mejor. Y pues como te digo, tenemos modo noche en todas las cámaras del iPhone 12. En cuanto a batería, pues bueno, como ustedes ya saben, voy a hacer una prueba de batería completa cuando salga la versión oficial de iOS 17. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Pero puedo decirte que al iPhone 11 Pro Max tiene una mejor batería o una mejor autonomía a comparación con el iPhone 12. No por mucho, no es como que el iPhone 11 Pro Max vaya a durarte 3 horas más a comparación con el iPhone 12, pues así no. Pero ciertamente sí tiene mejor autonomía el iPhone 11 Pro Max. Y pues ahora con iOS 17 hay algo que me molesta bastante y es este problema del sobrecalentamiento. Con iOS 16 también se calienta el iPhone 11 Pro Max muchísimo, pero con iOS 17 tenemos este problema de que la carga se retrasa. Entonces, como puedes ver, la carga está en espera. La carga se reanudará cuando el iPhone vuelva a una temperatura normal. Esto sí que ha sido como un problema para mí, porque yo soy de los que me acuesto a dormir por las noches viendo alguna serie, alguna película, y pues la pantalla se queda prendida todo el tiempo. O también me acuesto a dormir escuchando música con la pantalla apagada, y cuando me levanto al otro día está la carga en un 80%. A pesar de que se quede toda la noche conectado, se queda la carga en un 80% y este mensaje diciendo pues que la carga está en espera. Con el iPhone 11 Pro Max también me ha pasado un poco, pero no tanto como con el iPhone 12. Pero pues les recuerdo que el iPhone 11 Pro Max está en iOS 16, mientras que el iPhone 12 está en iOS 17. Así que si eso tiene algo que ver o no, pues no estoy muy seguro. Déjame saber tú qué piensas de eso acá abajo en los comentarios. Ahora entonces, ¿cuál de esos dos escogería y por qué? Yo personalmente me voy más por el iPhone 11 Pro Max. Tenemos una pantalla más grande, tenemos buen sonido también, a pesar de que el sonido en el iPhone 12 sea mejor. De igual forma, el sonido del iPhone 11 Pro Max sigue siendo muy bueno. Tenemos mejor autonomía, no por mucho, pero pues tenemos mejor autonomía en el iPhone 11 Pro Max. Y pues tenemos buenas cámaras también, tenemos Face ID, tenemos todas las mismas novedades de iOS 17 en los dos teléfonos. Así que pues yo personalmente me quedo con el iPhone 11 Pro Max, simplemente por el tamaño, porque es más grande y a mí me gustan los teléfonos grandes. Déjame saber tú acá abajo en los comentarios cuál de esos dos teléfonos te gusta más o cuál te comprarías. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.